Bien, vamos a resolver un ejercicio donde calculemos todas las medidas de dispersión. Para ello nos planteamos una tabla de distribución de frecuencia, la cual tiene 7 intervalos. Además, hemos generado aquí las frecuencias absolutas, donde la sumatoria de todas las frecuencias absolutas pues nos da el n total. Y tenemos las marcas de clase. Recordemos que las marcas de clase son el punto medio de cada clase, el valor que se encuentra exactamente en el centro de cada clase. Bien, vamos a empezar calculando inicialmente la media aritmética, que lo vamos a necesitar. Inicialmente vamos a calcular todas las medidas de dispersión que tomen como punto de referencia la media aritmética. Recordemos que esta es la fórmula para calcular la media aritmética, la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre n. Aquí vamos a tener que generar una columna donde multipliquemos marca de clase por frecuencia absoluta. Y aquí tenemos la columna para cada una de las categorías. Y la sumatoria de esta columna del producto de marca de clase por frecuencia absoluta, que nos da 5541. Eso reemplazamos en la fórmula, dividido entre el n, que es 50, obtenemos una media aritmética de 110,82. Como el promedio, la media aritmética. Bien, la primera medida que vamos a calcular de dispersión es el rango. Recordemos que es igual al valor máximo menos el valor mínimo, ¿no? 303 el valor máximo, 39 el más pequeño, obtenemos un rango de 264. Bien, vamos a calcular la primera medida de dispersión respecto a la media aritmética, tomando como punto de referencia la media aritmética. La desviación media absoluta, esta es la fórmula, es la diferencia de la marca clase menos el promedio, diferencia absoluta, por la frecuencia absoluta entre el n. Entonces vamos a generar aquí una columna donde generemos la diferencia de marca de clase menos la media aritmética por la frecuencia absoluta. A ver, para la primera categoría, ¿cómo sería? Marca de clases es 54, menos la media aritmética, que es 110,82. Esa diferencia, positiva o negativa, va a ser siempre positiva porque está dentro de un valor absoluto. Y además tenemos que multiplicar por la respectiva frecuencia absoluta, que sería 14 para la primera categoría. Hacemos esa misma operación para todas las categorías y generamos la sumatoria total, que es 2335,88. Este valor, esta sumatoria, es la que vamos a reemplazar aquí en la fórmula, y dividido entre el n, que es 50, obtenemos una desviación media de 46,72. Es decir, ¿cómo interpretamos esta medida? Que cada uno de estos 50 datos se encuentra desviado en promedio de la media aritmética 46,72 unidades. Bien, pero también hay otra alternativa para calcular la variabilidad de los datos respecto a la media aritmética, y es la desviación estándar, conocida también como desviación tipo o desviación típica. Recordemos que esta es la fórmula para la desviación estándar, que es otra medida que analiza la heterogeneidad de los datos. Y bien, nuevamente tenemos la tabla anterior para que calculemos la desviación estándar. Bien, hay que tener la media aritmética, ya la habíamos calculado en la diapositiva anterior, que era 110,82. Vamos a tener que generar, según lo que nos pide en la fórmula, una diferencia de marca de clase menos media aritmética. Esa diferencia, positiva o negativa, al estar elevada al cuadrado, se va a hacer siempre positiva, y luego multiplicamos por la frecuencia, ¿no? Entonces hay que generar esta columna. Entonces, para la primera categoría, ¿cómo sería? Marca de clase es 54 menos la media aritmética, que es 110,82. Esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado y luego se lo multiplica por la frecuencia absoluta, que sería 14. ¿Sí? Hacemos esa misma operación para todas las categorías y encontramos la sumatoria total, que es 163.694,67. Muy bien, esto reemplazamos en la fórmula de la desviación estándar, dividido entre el n-1, que n es 50, la sumatoria de las frecuencias absolutas,
y obtenemos una desviación estándar de 57,80. ¿Cómo le interpretamos esta medida? Que cada uno de estos 50 datos que forman parte de la muestra están desviados en promedio, tomando en cuenta la media aritmética como punto de comparación, 57,8 o 80 si quieren, en promedio, desviados del promedio. Muy bien, ya está nuestra desviación estándar calculada, pero ahora podemos calcular también la varianza. Habíamos definido la varianza como la desviación estándar al cuadrado, o en todo caso no es más que la fórmula de la desviación estándar sin la raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, esta sumatoria que ya la habíamos generado en la tabla, dividido entre el n-1, nos da una varianza de 3.340,71, que sería lo mismo decir la desviación estándar al cuadrado. Muy bien. Podemos también calcular el coeficiente de variación, que lo que hace es analizar en un formato porcentual la variabilidad de los datos también en función a la media aritmética, tomando a la media aritmética como punto de referencia. Y no es más que la desviación estándar sobre la media aritmética. Nuestra desviación estándar es 57,80, la media aritmética 110,82 por 100, y obtenemos que estos 50 datos con los cuales estamos trabajando en la tabla tienen una variabilidad de 52,16%. Esa es la variabilidad, la heterogeneidad que tienen los datos. Mientras más pequeños sean cualquiera de estas medidas, indica más homogeneidad. Bien, esas serían todas las medidas que podemos calcular tomando como un punto de comparación, como punto de referencia de comparación a la media aritmética. Pero podemos también calcular la variabilidad de los datos tomando como punto de referencia a la mediana. ¿Qué tan dispersos, qué tal es la heterogeneidad de los datos, pero tomando a la mediana como el punto de referencia? Volvemos a trabajar con la misma tabla anterior, pero para calcular la dispersión o la variabilidad respecto a la mediana, debemos calcular la mediana, ¿sí? Si ustedes, inicialmente esta es la fórmula para la desviación mediana. Como les mencionaba, necesitamos conocer la mediana. Para calcular la mediana debemos saber en qué clase o sobre qué categoría trabajar. Para ello decimos n entre 2. 50 entre 2 nos da 25. Con ese valor nos vamos a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está contenido el 25. Hasta la primera categoría está el 14. Hasta la segunda categoría el 31. Entonces ahí estaría el 25 en la segunda categoría. Es decir, entre 69 y 108 se encuentra la mediana. Como ya sabemos sobre qué categoría trabajar, hacemos uso de la fórmula que nos pide el límite inferior de clase. Como vamos a trabajar en la segunda categoría sería 69. El n sobre 2, que ya lo tenemos calculado, que es 25, nos pide también la frecuencia acumulada de la anterior clase. Estamos trabajando sobre la segunda categoría, frecuencia acumulada, pero de la anterior clase, sería 14. Sobre la frecuencia absoluta de la clase actual. Estamos en la segunda categoría, frecuencia absoluta 17. Y por el ancho de clase. El ancho de clase sería el 108 menos 69, sería nuestro ancho de clase, que sería 39. ¿Sí? Bien, reemplazando en la fórmula entonces, encontramos que la mediana es 94,24. Y además será nuestro punto de referencia, el punto de comparación. Es decir, que vamos a analizar la variabilidad de los datos respecto a la mediana, respecto a este valor. Muy bien, volviendo nuevamente a la fórmula de la desviación mediana absoluta, dice que es la sumatoria de las diferencias absolutas entre marca de clase y la mediana y luego multiplicado por la frecuencia absoluta. Bueno, y todo dividido entre el n. Entonces tenemos que generar una columna donde encontremos la diferencia absoluta de marca de clase menos mediana y multiplicada por la frecuencia absoluta. ¿Cómo sería para la primera categoría, por ejemplo? Marca de clases es 54, la mediana es 94,24
esa diferencia va a ser siempre positiva porque está dentro del valor absoluto. Y lo multiplicamos por la frecuencia absoluta, que sería 14. Hacemos esa misma operación para cada una de las categorías y encontramos la sumatoria total. Sumatoria que vamos a reemplazar aquí en la fórmula, dividido entre el n, que es 50. Y obtenemos que hay una desviación mediana de 43.02. ¿Qué nos indica esta medida? Nos dice que en promedio, cada uno de estos 50 datos se encuentra disperso 43.02 unidades de la mediana, que es la medida que estamos usando de comparación en estos momentos. Pero esta desviación mediana, que estará en determinadas unidades según en las que estén los datos, podemos llevarlo a un formato porcentual. Y esa medida se la conoce como el índice de dispersión respecto a la mediana, como también se pudiera llamar coeficiente de variación respecto a la mediana. Así que lleva la variabilidad de la mediana, que la conocemos como desviación mediana, a un formato porcentual. Y no es más que la desviación mediana sobre la mediana por 100. La desviación mediana es 43.02, la mediana 94.24. Entonces significa que los 50 datos que tenemos en la tabla están dispersos, heterogéneos de la mediana, en un 45,65%. Es la variabilidad de los datos respecto a la mediana en un formato porcentual. Bien, pero de la misma manera podemos querer calcular la variabilidad de los datos ya no respecto a la media aritmética ni respecto a la mediana, sino respecto a la moda. Aquí nuevamente tenemos la base de datos, los 50 datos que tenemos agrupados en esta tabla. Y la fórmula que vamos a utilizar es esta. Ustedes se dan cuenta, es muy parecida a la anterior respecto a la mediana, ¿no? La sumatoria de las diferencias absolutas de la marca de clase, pero ahora menos la moda. Y esa diferencia absoluta multiplicada por la frecuencia absoluta y dividido entre el n, la cantidad total de datos. Entonces vamos a generar una columna donde vamos a tener que calcular esta diferencia, pero para ello, ¿qué necesitamos primero? La moda. Entonces tenemos que calcular la moda para esta tabla. Esta es la fórmula que usamos para la moda. Y si ustedes recuerdan, hay que determinar primero sobre qué categoría vamos a aplicar la fórmula de cálculo de la moda. Y para ello nos vamos a la columna de frecuencia absoluta y buscamos cuál es la categoría con mayor frecuencia absoluta. Sería este 17. Significa entonces que en este intervalo de 69 a 108 se encuentra la moda. Reemplazamos entonces. Límite inferior es 69. El delta 1, si ustedes recuerdan, el delta 1 era la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase premodal, es decir, 17 menos 14, efectivamente. El delta 2 era la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase postmodal, es decir, 17 menos 7. Y ancho de clase es el ancho de la clase sobre la cual estamos trabajando. 69 sobre 69 a 108 hay un ancho de clase de 39. Este ejercicio es bastante clave en el sentido de que estamos trabajando con anchos de clase diferentes. Por lo tanto, el ancho de clase que vamos a utilizar en esta fórmula es el ancho de clase del intervalo sobre el cual estamos trabajando. En este caso es la segunda categoría. Muy bien, entonces reemplazando en la fórmula obtenemos una moda de 78. Entonces lo que vamos a calcular aquí, cómo está el grado de variabilidad de estos 50 datos respecto a la moda, que tiene un valor de 78. Muy bien, entonces ahora sí, les decía que tenemos que generar estas diferencias. Vamos a calcular la diferencia absoluta en el caso de la primera categoría, como sería marca de clase, que es 54, menos la moda, que es 78. Esa diferencia absoluta va a ser positiva siempre por los valores absolutos.
y multiplicamos por su frecuencia absoluta, que sería 14. Hacemos la misma operación para todas las categorías, luego aplicamos la sumatoria y obtenemos una sumatoria de 2313. Lo que reemplazamos aquí en la fórmula y donde el n también, que sabemos que es 50, obtenemos que hay una desviación modal de 46,26 unidades. Es decir, que cada uno de estos 50 datos se encuentra desviado de la moda 46,26. Pero esta desviación modal o esta medida de dispersión respecto a la moda, podemos calcularlo o llevarlo a un formato porcentual y es lo que llamamos el índice de dispersión respecto a la moda, que no es más que expresar esta desviación modal o esta desviación respecto a la moda, pero porcentualmente a través de esta fórmula, la desviación modal sobre la moda por 100, donde la desviación modal es 46,26, donde la moda es 78, obtenemos que estos 50 datos que tenemos tabulados en esta tabla se encuentran dispersos o heterogéneos en un 59,31%. Es la variabilidad de los datos tomando como punto de comparación a la moda. Muchas gracias.